Sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radiolarr.com. Inmenso el gusto de estar acompañado de todos ustedes en esta mañana que tenemos para compartir con todos ustedes acá en Radio Resistencia, Radio Revolución, Radio Rebelde, Radio República, Radio Romero, Radio R. La R que usted quiera le puede poner para que nos identifiquemos mucho más. Y si quiere decir la doble R, bueno, hágalo, no hay ningún problema. Acá estamos únicamente solo para complacerlos, no hay más. Acá nuestra voluntad no importa, es broma, también importa. Bueno, en este martes 7 de octubre, ¿cuánta lluvia tenemos desde tarde-noche? Es preocupante porque está lloviendo demasiado y la vulnerabilidad de nuestro país cede ante tanta lluvia usualmente. Y eso es de preocupar porque hay muchas personas que viven en zonas de alto riesgo y en condiciones de riesgo también. Esto debido a la poca oportunidad que hay para poder adquirir una vivienda digna, una vivienda segura. Y esto no lo tenemos en el país. Es que no es culpa del gobierno. Tiene su culpa y los anteriores también. El actual lleva 6 años y un poco más y no se ha podido resolver. Porque el que estén haciendo torres de apartamentos, casas de $500,000, eso no soluciona. Sí puede ser necesario para algún sector, pero la gran mayoría es de vivienda, como dicen, social o popular. Y eso creo que es de valorar. Y muchos van a decir, ¿y por qué viven ahí? Pues si ya saben lo que pasa. Que miren, las condiciones son preocupantes realmente. Es como que usted viva de repente y donde usted vive se volvió de alto riesgo. Y va a tener para agarrar sus cositas e irse hacia otro lado. No es algo de que solo pienso y ya pasa de inmediato, pero son las cosas que están pasando. Fran Durán está en controles, soy Francisco Gómez, sean todos bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la RR, reitero, Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. Nos pueden reportar cómo es que están escuchando la radio. He tenido algunos informes de que se está cortando y increíble, las condiciones climatológicas afectan también en determinado momento en nuestro país. Pero en las redes sociales estamos perfectos. Facebook, YouTube, X, estamos en TikTok también, ya compartiendo con todos ustedes. Agradezco a las personas que ya nos empiezan a escribir también en nuestro nuevo número de WhatsApp. 7090-8415 es el nuevo número de WhatsApp. 7090-8415. Está facilísimo, por lo menos yo me lo aprendí rápido. 7090, o sea, 7090-8415. 7090-8415. 7090-8415 es el número que tenemos para compartir con todos ustedes en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Hoy es martes, día que compartimos con Ramiro Navas. Antes de que haga su ingreso, Ramiro Navas, solo quiero decir que ayer en una entrevista televisiva, el abogado, Javier Milei, en la entrevista, tuvo sus 13 segundos de fama, de esa que uno dice, es que hasta el más vivo se le cae la sopa. Y ya el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra Javier Milei por el presunto delito de abuso de autoridad, luego de reconocer que fue el primer presidente en Argentina en decidir que Cristina Fernández vaya presa. ¿Por qué lo dijo?
que él fue, o sea, que ha intervenido, que ha abusado de su poder. ¿Por qué cuento esto? Porque esto es un delito gravísimo. Y lo ha dicho de esta forma. Y en El Salvador, cualquier viene y lo amenaza a uno que te voy a meter preso. Yo mismo lo voy a hacer. Y que metí preso a fulano, sutano, mengano, en conferencia de prensa, en estos momentos la fiscalía está haciendo esto, y nadie sabía. ¿Ya ven? Eso se llama abuso de autoridad. En otro país, por una leve sospecha, ¡pum! Ahí vamos con la demanda. Y ojalá lo quiten. Por todo el abuso que está haciendo. Lo vi que estaba el fin de semana como dando un concierto, él, y esto y lo otro. No, hombre. Cuando el país está cayendo a pedazos ahí en Argentina. El Salvador se cayó hace un montón, pero así las cosas. No lo quería dejar eso en contexto. Ramiro Aníbal Navas, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, estimado Francisco, y a todos nuestros amigos, amigas que fielmente nos escuchan siempre aquí en la señal de la RR. Bueno, escuchando que acá me estoy enterando en la RR que está lluvioso el clima allá Terrible. en El Salvador. Aquí está todo lo contrario, está soleadito, pero está haciendo frío. Allá está lloviendo y está algo helado, me imagino. Está fresco. Está fresco. Sí. Fresco. Bueno. Sí, bueno, está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ramiro? Pues por acá, intentando ponernos al día con tanta cosa que acontece en el mundo. Escuché que estabas mencionando antes Javier Milei. lo de Milei y esto. Bueno, es una etapa y es un momento en el que la ultraderecha en el mundo está sacando sus verdaderas caras y que se den estos espectáculos y estos shows no es casualidad. Lo que más se acerca a la verdadera cara de esta gente aparentemente es esto, la cara del circo y del espectáculo. Bueno, y hablando, Ramiro, gracias a todos los que se conectan. Ramiro, hablando de la ultraderecha, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Aquí estamos. No, hoy no es lunes, Francisco. ¿Qué le pasa? Ayer tuvimos una transmisión. Esto usualmente lo dejo al final, pero ya que usted lo menciona desde el inicio. Ayer tuvimos una transmisión donde se hablaba precisamente de la ultraderecha. Un conversatorio llamado Experiencias de Lucha contra el auge de la ultraderecha en América Latina, donde estuvo Jordán Rodas de Guatemala, Orlando Carriqueo de Argentina, Ivania Cruz y Ramiro Navas, ambos de El Salvador, esto desde el País Vasco allá en Bilbao. Cuéntame a qué se refería esta plática, este conversatorio, abrir esa ventana y decirles, miren, no, en América Latina no están bien las cosas. Estamos peor que nunca probablemente. Adelante, Ramiro. Sí, bueno, precisamente esta actividad, esta reunión, plática que tuvo lugar ayer acá en Bilbao, parte primero de la necesidad precisamente de lo que mencionaba Francisco, ¿no? De cómo desde América Latina se plantea esto, ¿no? Primero, a recoger estas experiencias. Sabemos que la región latinoamericana siempre, lo dijimos ayer, siempre ha estado condicionada, siempre ha estado marcada por experimentos de las grandes potencias, particularmente de los Estados Unidos, con proyectos políticos, económicos, sociales, que primero los ponen como en laboratorio en América Latina y luego van hacia el mundo, ¿no? Pero nuestro continente tiene muchas experiencias que valen la pena ser compartidas en el mundo. Ahora que tuvimos la posibilidad de coincidir con estas compañeras, compañeros, estábamos viendo eso, ¿no? Como hay muchos elementos de cada contexto nacional que son diferentes, pero también muchos elementos que son compartidos, ¿no? Que están en común. Y particularmente ahora, en todo el mundo, diría yo, o al menos en todo el mundo donde hay una presencia significativa de salvadoreños, pero particularmente aquí en el País Vasco,
la máscara de Bukele como el presidente más cool, como el presidente de la seguridad y todo esto, se ha ido cayendo. Y se ha caído, uno, a fuerza de las denuncias y la presión que se ha hecho desde la sociedad civil, pero también a fuerza de sus propios errores que están documentados y evidenciados a nivel internacional, ¿no? Entonces, por supuesto que Bukele como fenómeno político, más que como persona, como fenómeno político, es un objeto de interés para fuerzas sociales, sobre todo en este caso progresistas, que, como lo dijimos ayer también, podemos decir que Bukele y el proyecto de Bukele sintetiza los elementos más relevantes del proyecto de la ultraderecha que actualmente está ganando lugar en el mundo. Entonces, en el modelo de Bukele se encuentran varios de los elementos, quizás los más importantes elementos que nos permiten entender cómo funciona la ultraderecha. Lo estábamos contrastando también con la experiencia precisamente de Orlando Carriqueo, que él viene de Argentina, desde el pueblo mapuche, que esto es una cosa interesante para analizarla, ¿no? Tanto el pueblo mapuche como el pueblo vasco, aquí donde yo estoy en este momento, comparten que son territorios cuyas sociedades, digamos, tienen un sentido de identidad. Y un sentido de identidad arraigado en el territorio, ¿no? Y tanto el pueblo vasco como el pueblo mapuche existen en los territorios desde mucho antes que los estados nación que vinieron después. Y ambos tienen la particularidad que están divididos por fronteras de los estados-nación. Por ejemplo, aquí el pueblo vasco, lo que se conoce como Euskal Herria, que es el territorio donde residen los vascos y vascas, ocupa espacio de dos estados, porque es una parte del País Vasco español y el País Vasco francés. Entonces, tanto estos territorios del País Vasco francés como los del País Vasco español forman parte de esta gran patria, ¿no? De Euskal Herria. El pueblo mapuche tiene una situación similar, porque tienen presencia tanto en la República Argentina como en Chile. Entonces, un poco estábamos contrastando esas ideas de cómo los brotes de la ultraderecha tienen similitudes en todo el mundo y en toda nuestra región. Estaba también el foro Jordán Rodas Andrade, que es una figura, creo que yo en alguna vez creo que lo he mencionado por acá. Jordán Rodas fue procurador de derechos humanos en Guatemala, una persona que trabajó muy de cerca con la Comisión contra la Impunidad, con la CICIG, perseguido por los poderes fácticos en Guatemala, ha tenido que salir de su país huyendo de la persecución. Estuvo a punto de ser vicepresidente de Guatemala, pero le inhabilitaron su candidatura. Estuvo a punto de ser rector de la principal universidad pública de Guatemala y también le inhabilitaron. O sea, es una persona, un defensor de derechos humanos que ha vivido el embate, pues, de los reaccionarios, no de los conservadores. Y por supuesto estuvo también en el foro Ivania Cruz, bien conocida de todos acá en este espacio, una defensora de derechos humanos que recientemente ha vivido un capítulo muy alarmante, tanto ella como el abogado Rudy Joya, que también forma parte de UNIDEC, a quienes vivieron un episodio de persecución porque el gobierno salvadoreño mandó a pedir su captura a través de la Interpol. Por suerte el Estado español ha actuado conforme a los protocolos de protección a personas que solicitan, ¿no? Estas condiciones por razones políticas, por razones de persecución, por su labor de defensa de derechos humanos, y ya está en trámite la invalidación de esa solicitud del Interpol. Entonces, ¿por qué nos reunimos estas figuras ayer? Porque queríamos compartir estas reflexiones. Además, en un pueblo donde ya empezó a permear, donde ya empezó a entrar esta idea de que Bukele no es como lo pintan, pero que ya no hace falta con que no nos agrade, no hace falta con que sepamos que esté mal.
hay que contar con elementos que nos permitan entender que tanto Bukele en El Salvador, Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos, Vox en España, otras fuerzas de ultraderecha, Netanyahu en Israel, son expresiones de un mismo fenómeno que es la derecha avanzando hacia un esquema mucho más sofisticado, pero a la vez mucho más brutal y violento de dominación. Sobre esas cosas reflexionábamos ayer en ese espacio. A mi juicio estuvo bastante interesante. Las personas que participaron decían que no había ajustado el tiempo, que se había quedado corto, así que es muy probable que volvamos a hacer ejercicios similares para reflexionar todos esos temas. Quisiera entender algo, Ramiro. Estos conversatorios, estas expresiones que se están dando contra lo que está sucediendo no solo en El Salvador, estamos claros, en América Latina. ¿Estos tienen eco en Europa, en España, en el País Vasco? Porque vimos el fin de semana también una demostración de apoyo a Palestina, pero multitudinaria, de las más grandes que se han dado en el mundo, precisamente en el País Vasco. Ramiro, ¿tienen eco todas estas cosas? No, por supuesto. Y a ver, yo no sé si tuve oportunidad de mencionarlo acá, pero cuando en esta última tanda, digamos, en esta última ola de acciones de solidaridad con Palestina, una de las primeras acciones detonantes que le dio la vuelta al mundo fue precisamente lo de la Vuelta de España, que es este evento de ciclismo en el que se recorre todo el Estado español. En esa manifestación en la que yo tuve la oportunidad de participar, porque acá también estamos cerca de un jurista relevante, joven, Fuad Baker, que él tiene un proceso abierto contra Netanyahu en la Corte Penal Internacional, por eso está refugiado aquí en el País Vasco. Bueno, nos acompañamos a Fuad en esa manifestación y es cuando los manifestantes irrumpen en la calle. Eso obliga a que se interrumpa el evento deportivo porque estaba participando una delegación de Israel. Y luego eso empezó como un efecto dominó, una reacción en cadena, porque esa acción de protesta que empezó aquí en el País Vasco, no fue en Bilbao la primera, hubo otros pueblos donde se hicieron acciones también. La de Bilbao fue la más visible y la más fuerte, y luego empezó, como digo, una reacción en cadena en el resto del Estado español. Igual pasa con estas concentraciones que se han estado desarrollando en solidaridad con Palestina. Bueno, hemos visto al Athletic de Bilbao y en esto hay mucha tela que cortar porque yo no se me escapa ahora con quién estaba jugando, pero era un partido de la liga aquí en el Estadio San Mamés en Bilbao. Se coordinó tanto la directiva, los jugadores y la afición del Athletic de Bilbao para hacer un acto de solidaridad con Palestina. Y cuando se hace la presentación del equipo y se canta el himno y etcétera, no el acto protocolario antes de empezar cada partido, entran con el equipo personas refugiadas de Palestina, mujeres, hombres, niños, familias, entraron y recibieron una ovación en el Estadio San Mamés. ¿Qué es lo que hacen las corporaciones comunicacionales aquí en España? Empiezan a poner imágenes de archivo del Estadio San Mamés de afuera, de los jugadores, unos paisajes. Censuraron abiertamente una acción masiva, multitudinaria de solidaridad con Palestina. Entonces, son acciones que demuestran, por una parte, el liderazgo que tienen territorios como el País Vasco. El Salvador puede hablar mucho de la solidaridad de Euskal Herria en diferentes momentos de la historia. Para el conflicto armado hubo mucha gente muy consciente, muy sensata que fue a apoyar una lucha por la democracia en El Salvador. Después de los acuerdos de paz, también hubo un papel importante del gobierno vasco en la reconstrucción del país. Y es esto, pues, lo que demuestra es que hay un espíritu combativo, un espíritu solidario,
un espíritu de activismo, y por eso es que se generan ese tipo de espacios. Ahora, es importante y creo que es como la idea de reivindicar de espacios como el que se dieron ayer, que los pequeños brotes, y eso lo dijo alguien, un participante ayer del foro, del público, los pequeños brotes en los territorios, los pequeños brotes locales son síntomas de una enfermedad profunda, de un padecimiento crítico que adolece el mundo en este momento. Y yo me atrevo a decir que el auge de la ultraderecha no es ni siquiera el problema, es el principal de los síntomas, es la principal manifestación. Pero el problema en sí mismo no es el auge de la ultraderecha. El problema es la crisis civilizatoria en la cual la humanidad ha perdido no solo su horizonte, sino su capacidad de dibujar un horizonte. Y en esos cuentos apocalípticos, como decía Antonio Gramsci, en el claroscuro donde surgen los monstruos. ¿Cuáles son los monstruos ahora? Figuras de verdad mezquinas, que serían muy graciosas si no fueran terribles y crueles lo que están haciendo, como Trump, como Milei, como el mismo Bukele, ¿no? O sea, son manifestaciones de que la sociedad ha perdido su capacidad de construir, de soñar, de dibujar y de alcanzar, por supuesto, su propio horizonte. Y eso es una tarea de la civilización humana. Perfecto, lo felicito, Ramiro, por participar de ello, por su exposición sobre todo, y que tuvimos el honor nosotros de poderlo dejar en grabación, bueno, transmitirlo y dejarlo en grabación. Vayan y búsquenlo. Es una transmisión de ayer, está en X, en Facebook, en YouTube, para que lo puedan escuchar y tener las experiencias de Argentina, Guatemala, El Salvador. Un poco se habla de España también, pero esto en sí enmarca no América Latina, sino que a Iberoamérica prácticamente, de todo lo que está pasando. Bueno, las 7:26 en A Primera Vista, en entrevista con Francisco Gómez. Le quiero contar algo, Ramiro. Bueno, contextualizar realmente. En nuestro país hemos tenido una cantidad desmesurada de despidos a nivel estatal, municipal. No se diga a nivel privado. Pero y el gobierno se presume que va a suprimir 782 plazas en el nuevo presupuesto general de la nación. Según el desglose del plan gastos para el 2026, las carteras con mayores recortes es seguridad pública y educación, pero otras como salud tendrán un aumento de puestos. ¿A dónde quiero llegar? De que, ojo, tenemos menos empleados, pero el gasto en salarios va a subir en el 2026 51.2 millones de dólares. 51.2 millones de dólares. 51 millones de dólares, dejémoslo. Cuando se suprimen plazas, cuando este año ha sido una cantidad grande, o sea, podríamos sumarlas, porque el presupuesto actual ya estaba con esta supresión de plazas que se ha dado. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Si recortamos personal, pero aumenta 51 millones de dólares el gasto en salarios para el 2026. Como dicen, hay más deuda, pero menos pobreza o más obras. Pero aquí hay más deudas, más pobreza y menos obras. O sea, no compaginan, no se llega a un punto de equilibrio, Ramiro. Sí, no, y eso habla además de la visión, del enfoque que tienen con respecto a la función pública, pues. Es que ahí la conclusión se saca a sí misma. Como dicen los gringos, do the math. Eso, haz los cálculos. Si las plazas se suprimen y el presupuesto aumenta, ¿qué quiere decir? Que el dinero que se está aumentando se va a repartir, y muy seguramente no se va a repartir equitativamente, sino que
es claro que quien está más arriba en la pirámide obtiene los mayores beneficios y están gobernando de esa manera, pero es que yo creo que hoy constantemente vamos a estar, me voy a ver obligado a hacer referencias a cosas que mencionábamos ayer, porque es como también para invitar a los amigos y amigas que vayan a ver la transmisión, pero es porque o sea, obedece a esta lógica de usar el poder y la función pública como un patrimonio y entender la lógica de que ahora quienes están ejerciendo las instituciones, quienes están ejerciendo el poder son los dueños, como si fuera una finca. Y es una conducta que han transversalizado en el Estado y que además la han normalizado. Yo estaba viendo, por ejemplo, no la vi completa, solo vi unos fragmentos que estaban subiendo en las redes sociales, pero estaba viendo que tenían en entrevista a la Procuradora de Derechos Humanos que se está queriendo reelegir y que le preguntaron, no sé cuál de las dos diputadas de oposición presentes estaba ahí, porque vi que estaba Ceci Arribas de Vamos y estaba Marcela Villatoro. La que consultó a la actual procuradora fue Marcela Villatoro. Vaya, entonces Marcela que le preguntó por qué habían reservado la información sobre los viajes, me parece que le había preguntado. No recuerdo, pero era la información que se reservó. No me acuerdo porque como lo tienen reservado todo, ya es bien difícil saber a qué cosas específicas se estaban refiriendo. Pero viene la procuradora de Derechos Humanos, la defensora del pueblo. Y la respuesta es, sí, mire, yo la verdad es que reservé esa información porque la gente pregunta con otras intenciones, pregunta con malas intenciones y por eso no puedo decir. A ver, o sea, vamos primero a que es la Procuradora de Derechos Humanos la que está diciendo eso. O sea, la persona que tendría que velar por uno de nuestros derechos, que es precisamente el derecho a la información. Y el derecho a la información a saber qué se está haciendo con los fondos públicos. Entonces, es una desfachatez. Es una desfachatez que tengamos funcionarios que digan, bueno, y es que ustedes a saber para qué van a ocupar esa información. Con todo respeto. Con todo respeto. ¿Y qué les importa? ¿Por qué les importa? Si es que la información es pública, porque lo están haciendo con fondos públicos. Nadie le va a ir a preguntar a ella, miren, ¿en qué se gastó los últimos $100 que se ha gastado? Nadie le va a ir a preguntar eso, porque eso está en el ámbito de lo privado. Y ojo, que cuando se decide ser funcionario público en el nivel que sea, hasta eso se tendría que ceder un poco, ¿no? Porque el origen de esos ingresos tiene que ver con fondo público. Pero del dinero que administran los titulares dentro de sus carteras, dentro de sus instituciones, la gente tendría que saber hasta el último centavo. ¿Y qué le importa al funcionario? ¿Para qué se va a ocupar esa información? O sea, si no le gusta que le estén auditando el dinero que administra, no se meta de funcionario público. Dedíquese a otra cosa, sea empresario, haga encomiendas, ponga un chalet, lo que quiera. Pero no sea funcionario público. Porque ser funcionario público implica auditoría. Implica que siempre va a tener la mirada encima porque está administrando fondos del pueblo si a la gente le cuesta. O sea, imagínense qué pasaría en un ejercicio de imaginación, pero y si no pagáramos el 13% del IVA que va para el gobierno, todas las cosas fueran más baratas. Claro, no hubiera servicios públicos ni nada. Pero ¿qué pasa? A la gente le cuesta trabajar para estar dando más de una décima parte del dinero que produce, dársela al Estado y para que se ocupe de esa manera. O sea, no tiene sentido. Entonces, volviéndolo a la supresión de las plazas. El enfoque de este gobierno, o sea, este gobierno claramente se alimenta, se favorece de la ignorancia. Se favorece que la gente todo el tiempo esté necesitada de papá gobierno y que le esté poniendo la mano así, ¿ve? Porque en esas pequeñas migajas que ellos sueltan, la gente está contenta. Esa es una cuestión que no es culpa de la gente, es culpa de la lógica del sistema. Entonces, por supuesto que no les conviene invertir en educación, por supuesto que no les conviene invertir en salud, no les conviene.
Porque además un pueblo enfermo es un pueblo necesitado constantemente de la ayuda social del gobierno. Y ya no digamos con el tema de educación. Entonces es, como digo, es una evidencia del enfoque que tienen, un enfoque patrimonialista del gobierno. Ellos no entienden de qué se trata el servicio público. O sea, en realidad ellos vienen de una escuela que no es nueva, no se la han inventado ellos, pero la han llevado a sus niveles máximos. Una escuela en la cual esto, pues que se administra lo público de manera que el servicio público se convierte en un privilegio y en un canal para obtener más privilegios. Bueno, soy funcionario público, entonces tengo una camioneta, tengo seguridad, tengo un estatus, me dan dinero para que compre trajes, me dan dinero para que compre comida, me dan dinero para que viaje. ¿Por qué? Porque ven la función pública como una manera de servirse. Y como su nombre lo indica, el servicio público es una actividad orientada a servirle al público, no a que lo público te sirva a vos. Esa es una gran diferencia. Ellos entienden servicio público como lo público me sirve a mí. Y el verdadero funcionario, el verdadero servidor del pueblo entiende que su mayor privilegio es servirle al público. No lo están viendo de esa manera. Y quieren forzarnos a creer que cuestionar eso es estar en contra de los valores, estar en contra. Esa es la operación ideológica que están haciendo. Y lo están haciendo, al principio lo hacían de una manera sofisticada, de una manera fina, ahí con aguja. Hoy no, hoy lo hacen descaradamente, a sus anchas. Y nos toca ir lidiando con eso como si fuera el pan de cada día. Ideas que hace 15, 20 años no tenían lugar en el ideario social, ahora nos toca convivir con ellas, debatirlas, repensarlas, analizarlas, porque se han vuelto la cotidianidad. Así es. Bueno, Ramiro, aquí vienen los temas que cuesta que la población comprenda, más escabrosos. A mi criterio son tan fáciles de ver, no se necesita mucho, pero necesitamos que de afuera nos digan las cosas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite demanda contra El Salvador por la destitución de jueces constitucionales. Ay, es que esos jueces eran los mismos de siempre, eran corruptos, y empiezan con la cantaleta que le ponen a cualquiera cuando no hay un argumento válido para algo. El 2 de septiembre se admite una demanda contra el Estado salvadoreño por la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esto fue en el 2021, ¿se recuerdan? Que en la primera sesión plenaria de la ya llamada bancada Cian en ese momento, presidida por Cristian Guevara, y la Asamblea Legislativa, bueno, gracias a Lucrecia Landaverde que nos va escuchando, a Merlin, en fin, a todos, que Ernesto Castro presidió desde ese momento. El 1 de mayo, el día que Nuevas Ideas estrenó la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, destituyó, sin seguir un proceso, a los magistrados. Ojo, y no estoy defendiendo a ningún magistrado, no han de ser peritas en dulce tampoco, pero para todo hay un proceso. Armando Pineda Navas, que era el presidente, Carlos Avilés, Carlos Sánchez, Marina de Jesús Marenco y Aldo Cader, quienes habían emitido resoluciones incómodas para el gobierno, ya de Nayib Bukele. Tras la remoción, el partido de gobierno tomó el control de los 3 poderes del Estado. Organizaciones sociales presentaron una demanda ante la CIDH en la que señalaron que la destitución fue ilegal. Los magistrados de la Corte Suprema son electos para 9 años. Los que fueron destituidos finalizaban su periodo hasta el 2027. Antes de admitir la demanda, la comisión recibió un informe del Estado salvadoreño que pidió que no se admitiera el proceso porque los exmagistrados no agotaron las vías para apelar dentro del país. La CIDH desestimó
ese argumento y entrará a conocer a fondo la demanda firmada por un grupo de abogados. Entremos en contexto, Ramiro. Cuéntenos un poco, pero también qué significa que se admita el solo hecho de que la admitan ya es un bochorno para el Estado salvadoreño, Ramiro. Sí, y una evidencia de que la comunidad internacional, a pesar de que no ha sido en el ritmo que algunos hubiéramos preferido, pero que sí hay asuntos moviéndose. Bueno, yo decir también como dato curioso que hay una participación relevante de Ruth de Leonora López en este proceso que ha hecho posible que ahora la CIDH esté conociendo sobre este tema, ¿no? Miren, dentro de los tantos y tantos debates del mundo actual, una de las cuestiones que está más en crisis es la legitimidad y la efectividad que tienen estas instancias supranacionales. Siempre ha estado en cuestión, por ejemplo, espacios como la ONU, como la OEA, porque se dice mucho como, bueno, y van y hablan, pero ¿y qué hacen? No sé cuánto, eso. Hay visiones muy simplistas y muy reduccionistas, pero digamos que de esas entidades siempre ha estado ahí. Pero de otros órganos jurisdiccionales, se entiende que deben tener una legitimidad, como lo es espacios como la CIDH, como la misma Corte Penal Internacional, etc. ¿No? Entonces, que lleguen los casos hacia esas instancias es relevante. Que se dirima a favor, en este caso, porque las víctimas en este caso formalmente pueden ser los magistrados destituidos. Ellos son formalmente las víctimas en este proceso. Pero realmente el atentado que se hace es contra la democracia de El Salvador y por ende contra el soberano, contra todo el pueblo, aun si una parte del pueblo está a favor. Pero ¿a qué voy con esto? El hecho de que llegue este caso a la CIDH implica una doble oportunidad para dar un golpe en la mesa con respecto a los atropellos que está haciendo el régimen. Primero, el primer golpe, el evidente, el lógico, es si finalmente la resolución de la CIDH termina de una manera no favorable para el gobierno, ¿no? con una acción de sanción o de condena, ¿no? a lo que hizo el Estado salvadoreño el 1 de mayo de 2021 al destituir a los magistrados. Entonces ese es el primer golpe en la mesa. Pero independientemente de cuál fuera la resolución final de la CIDH con respecto a esto, el simple hecho de que ya esté en la mesa de la comisión es un indicativo de que hay indicios suficientes de que fue, como lo hemos venido diciendo desde entonces, prácticamente un golpe de Estado. Porque fue un golpe de Estado prácticamente. Cuando un órgano sistemáticamente se articula para desarmar a otro, descabezarlo y poner a otra gente que está a disposición de quien ocupa la silla de casa presidencial, están atentando contra uno de los órganos del Estado. Lo que pasa es que se nos ha acostumbrado a creer que golpe de Estado es solo sacar al presidente en pijama, encañonado. Pero no, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia, nos guste o no nos guste el perfil de los magistrados que fueran, aquella Corte había sido electa a través del proceso constitucionalmente normado, que era así como se habían elegido, ¿no? en la temporalidad adecuada, para 9 años, que es lo que dura el periodo de estas magistraturas, y que se va renovando por parte. Hay gente que no sabe esto, que los 15 personas que forman parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia se va renovando por tercios. Entonces, cada magistrado o magistrada tiene un ejercicio de 9 años, pero se va a ir intercalando. La Corte nunca es la misma. Cada 3 años entran 5 magistraturas nuevas y salen 5 anteriores. Entonces, también esa lógica, también esa cadena de consecuencia, de secuencia, se rompe cuando Nuevas Ideas hace esto el 1 de mayo del 21. O sea, ¿qué es lo que pasa materialmente el 1 de mayo de 2021? La cooptación, o sea, eso es, en El Salvador empezó un proceso
autoritario en el 2019, por supuesto. Asume su rumbo, agarra como posición, se pone en posición el 9 de febrero de 2020, con la irrupción de Bukele en la Asamblea Legislativa con militares, y se consuma finalmente el 1 de mayo de 2021, con la destitución de los magistrados de la Corte y del entonces fiscal general. Entonces, hay que darle mucho seguimiento a lo que pueda determinar la CIDH con respecto a este proceso. Insisto, aunque gira el caso alrededor de algún conjunto de personas en concreto, que son los magistradas destituidos, quien verdaderamente es afectado de un proceso como este es el pueblo soberano, es el pueblo salvadoreño. No es un atentado contra la institucionalidad, contra la democracia, y por eso debemos darle seguimiento y evidenciar, o sea, aprovechar la tensión que está generando El Salvador actualmente en el mundo para evidenciar que esto es solo uno más de los constantes abusos, atropellos, ilegalidades que ha cometido este gobierno. Yo sigo creyendo, y aquí en el País Vasco he tenido oportunidad de hablarlo varias veces, la operación que hizo el buquelismo para 2024 para quedarse con la sobrerepresentación en la Asamblea a través de lo que yo llamo abiertamente un fraude, y lo llamo porque estuve ahí. Tal vez ahora no haya condiciones, pero yo sé que eso no va a quedar así. Un fraude tan evidente, tan burdo, tan vulgar, no puede quedar en la impunidad. Algún día tendrá que, ya sea en instancias nacionales o en instancias supranacionales, pero tiene que verse esta y varias otras ilegalidades, irregularidades que ha cometido el buquelismo en su afán de mantener el poder y seguir beneficiando a unos pocos. Comparte Lucrecia Landaverde un comentario. Las recomendaciones entre comillas, recomendaciones de la CIDH, al no ser acatadas, fragmenta la confianza en los países observados. O sea que una raya más al tigre para El Salvador sería. Sí, yo, de hecho, por eso no, o sea, yo no quiero caer en el esquema de decir, miren, es inútil, porque no es inútil, o sea, es importante que la CIDH al final en una resolución pueda emitir esto, pues, que lo que emita la comisión establezca que hay una responsabilidad del Estado salvadoreño en lo que pasó con la destitución de los magistrados. Eso es importantísimo. Ahora, siendo realistas, ni siquiera sé ya qué tanto le puede importar a Bukele una resolución de este tipo de la CIDH. Tomando en cuenta además que no es necesariamente vinculante, ¿no? Entonces es como parte del ADN discursivo, narrativo de la ultraderecha en este momento es cuestionar precisamente estas instancias supranacionales. Ya lo hemos visto en Trump abiertamente, lo hemos visto en Milei, que reniegan abiertamente de estas instituciones. Bueno, con esto que ha hecho Bukele de salirse del Parlacen, que no es que aquí estemos defendiendo ciegamente el Parlacen, sabemos que es una institución que valía la pena reformarse, repensarse, pero lo que evidencia es que ellos no tienen interés por cualquier instancia, ya sea interna o externa, que pueda ejercerles control. Y ahora que Bukele aún tiene el beneplácito de la administración Trump, él se puede mover a sus anchas y puede no importarle la postura que tengan algunos organismos similares a la CIDH y a otros, ¿no? A ver qué pasaría si hay un cambio, en la correlación política en los Estados Unidos, que como hemos dicho aquí también en otros espacios, es una realidad que aunque no está tan cercana, pero sí que es posible y que podría reconfigurar el escenario para Bukele y para los otros aliados de la Internacional del Odio en la región.
ahí está parte de lo que sucede en el país y por lo que viene. Con esto cierro para venir con los comentarios también, para tener la respectiva retroalimentación de los que nos escuchan en radiolarr.com o en redes sociales, Facebook, YouTube, X y por supuesto también en TikTok para toda nuestra audiencia. Como dicen, vamos de bajada, vamos en el último trimestre del 2025. Las clases, la gran mayoría por terminar en este mes. Ya muchos proyectos están por finalizar, pero el Estado salvadoreño, el gobierno, ¿cuánto le deberá a El Salvador o cuánto debe saldar de acá hasta el 31 de diciembre del 2025, Ramiro? O sea, ¿cuánta deuda queda en este año de lo que se tuvo que hacer? No se ha hecho, Ramiro. ¿Cómo? Pero con respecto al dato. No, un dato en específico no, o sea, le queda debiendo a la salud, le queda debiendo a educación, al medio ambiente. Social. No, por supuesto. No, es que hay contrastarlo contra el presupuesto, incluso ahí mismo hay una trampa, porque lo que pasa es que, primero, como no hay acceso a la información pública, ni siquiera tenemos una manera de constatar y de auditar que el desempeño presupuestario sea efectivamente como lo están planteando, ¿no? O sea, no respetan su propia presupuestación, porque una cosa es presupuestar y hacer modificaciones en el camino. Eso cualquier gobierno en cualquier parte del planeta lo hace. Pero el ejercicio irresponsable del presupuesto general de la nación que hace Nuevas Ideas tiene además un par de túneles y subterfugios en la administración que hacen cuestionar que íntegramente estén usando el presupuesto como reportan que lo están haciendo. O sea, eso es una cuestión todavía más delicada. Pero la deuda que tiene el Estado buquelista, quizás tendría que decir ya, que tiene el gobierno de Bukele con todos los órganos que tiene cooptados, una de las principales es contra sí mismo, contra su propio programa original. Y esa es una cosa que a veces se dice muy poco. Pero imagínense lo tremenda que tiene que estar la situación como para que este gobierno, que es el primero que se reelige, que está transformando todo, que tiene un nivel de popularidad que ellos dicen que es bastante grande y que, yo digo, no se puede negar que una popularidad importante todavía mantiene, pero que todo esto sea sobre la base de haber ganado la elección en el 2019 con un programa electoral y llegar al gobierno para ejercer absolutamente lo contrario. O sea, el electorado original de Nuevas Ideas, de Bukele, como le quieran poner, compró un programa de gobierno del cual se ha hecho absolutamente lo contrario. Se vayan a revisar el plan Cuscatlán. Entonces, esa brecha ayuda a determinar la magnitud de la deuda social, incluso de la deuda moral que tiene el régimen, ¿no? Que tiene el gobierno. Y hay necesidades urgentes que no están siendo atendidas. O sea, el tema de la economía, y mucha gente sigue insistiendo, queriendo salvar al gobierno, diciendo que eso no depende, que el presidente qué va a hacer por la economía, si eso depende de cuestiones internacionales, de que no sé cuánto. Debe haber una política económica clara que sea para beneficio de los sectores de la población que tienen mayor vulnerabilidad. Eso no es lo que está pasando en El Salvador. ¿Hay un modelo económico? Sí, yo lo he dicho antes, a mi juicio el modelo económico de este gobierno es la gentrificación. O sea, han asumido la gentrificación como doctrina en cuanto a su propuesta económica. ¿Qué es lo que quieren? Vender un nuevo empaque de la teoría del rebalse, diciendo, miren, cuando los empresarios, cuando los poderosos, cuando los extranjeros tengan un montón de dinero,
va a ser tanto el dinero que van a juntar que no lo van a poder contener en las manos y se les va a empezar a derramar, a caer las monedas y los billetes. Y ahí va a caer para que agarren todos. Suena burdo, pero es prácticamente lo que están diciendo. Por eso está pasando en el centro histórico de San Salvador lo que está pasando. Una operación de desplazamiento de propietarios, ya no solo el desplazamiento de la gente más pobre que le quitaron sus ventas y todo lo que ya hemos denunciado, sino también propietarios de inmuebles en el centro a quienes los están obligando a vender. Los están obligando a vender sus inmuebles, sus propiedades. ¿Por qué? Porque tienen una operación ellos de carácter privado para apropiarse del centro. Entonces, ese es el modelo económico que está promoviendo el buquelismo. Decirle a la gente que cuando tengamos las calles repletas de turistas, que cuando tengamos las playas, las costas privatizadas, los centros privatizados, que entonces va a haber desarrollo porque va a haber empleo, porque le van a dar trabajo, porque estos extranjeros que van a llegar a adueñarse de nuestras costas, les van a dar trabajo a la gente que viva por ahí. Vayan a ver en otros lugares del mundo cómo ha funcionado eso. Es mentira. La gentrificación solo trae beneficios al que llega a invadir, porque al final es una invasión, y a los que hacen negocios con esa gentrificación, que por supuesto son los que tienen el poder y que lo ocupan además de esa manera tan burda e irresponsable como lo hace la argolla de Bukele. Ramiro Navas. Bueno, vamos a... Miren, he estado viendo pequeños cortos de Javier Milei de ayer cantando canciones de Charly García era. Charly García. Se me ha ido de quién. No recuerdo la otra canción que lo oí, pero yo creo que hoy los argentinos sienten lo que nosotros como salvadoreños sentimos cuando no es presidente ni presidenta. Es presidente, es el que preside al país. Se ponen o le dan más relevancia a andar buscando qué es lo que buscaban Franco con los teléfonos y andaban en todos lados encontrando Pokémon Go. Los Pokémon. Exacto. Le pregunto a él porque es joven, usted, ¿no? Pues le puedo enseñar mi racha de Pokémon Go todos los días juego. Bueno, le creo. Bueno, o irse al Tagadá, no sé. Hoy creo que los argentinos lo están sintiendo. Al tener a la banda presidencial de Argentina haciendo esto. Bueno, pero a ellos ni modo, les pagan. Pero esta parte no la había escuchado a Milei. Creo que es un irrespeto total a la situación del mundo. En ese momento veo a los de LN+, que están en esa transmisión, pero están los periodistas. La cara de los periodistas no tiene precio. La cara de los periodistas creo que es la cara de la dignidad del mundo. Inaceptable, o sea, es... creo que acá interviene en algún momento uno de ellos. Todos estamos acá en el piso, está María Eugenia Talerico, Facundo Nehamkin, el doctor Cao, todo el equipo. Creo que nunca ninguno solo vio algo igual. Ahora vamos a analizar de todo lo que y lo voy a escuchar. Hablando en términos del ejercicio de la máxima magistratura presidencial, en una campaña electoral, en lo que sea. Ahora sí vamos a decir una que saben todos. Nunca lo hemos visto. Ese es Javier Milei, ese es el líder. Ese es el que le aplauden. Ese fue el más aclamado en El Salvador aquel 1 de junio del 2024. El amigo de Elon Musk, de Donald Trump. No, y que no es presidente de un paísito. No. No, Argentina, que es una de las principales economías de la región.
con una extensión territorial, una riqueza en recursos considerable, pues, o sea, y esa es la figura que yo no había visto eso. Y efectivamente, mira, usted puede ser solidario Sí. con Con la su causa que causa, quiera, exacto. con Pero la con causa que quiera, respeto. pero eso es un irrespeto, es un irrespeto. No, pero y además, a ver, yo sé que es un tema polémico, Sí. sobre todo porque en El Salvador también estamos muy influenciados Ni por saben, otros ni factores. saben realmente cuál es la Sí, situación. Porque esa es la realidad. Se van al romanticismo, a sí, lo que dice la palabra, pero que no la saben interpretar. sí, sí, O sea, sí, cada cosa en su lugar y si no se entiende, hay que tratar de ilustrar y, y saber interpretar las cosas. Porque eso no es sí. un chiste lo que está pasando. No, claro. O Es sea, un independiente, genocidio. incluso si está del otro lado, pues se está apoyando al otro, pero al genocida, pero eso es una acción. O sea, que un presidente, está bueno que un ciudadano venga y haga lo que quiere y diga lo que quiera, bueno, al final, Es pero él. una persona que ocupa la primera magistratura de un país, prestarse a eso, no, es una irresponsabilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Eh, que hay un buen segmento de la gente que le gusta eso. Es el show barato. Ese show barato, eso, porque a eso se ha reducido nuestra sociedad actual, nuestra sociedad moderna. Y no es casual, no es porque las cosas tenían que ser así, esto es producto de una serie de estructuras, una serie de operaciones de gran escala, sociales, políticas, pero sobre todo culturales, que han hecho que la cuestión sea así. O sea, esta es la victoria máxima del neoliberalismo. Aunque como modelo económico el neoliberalismo haya fallado, culturalmente logró instalar su objetivo máximo, que es la descolectivización de la sociedad. ¿A qué nos referimos con la descolectivización de la sociedad? Que antes era, como decía el padre Tilo Grande, en racimo. Ya era juntos, veamos cómo resolvemos. Hoy es la doctrina del sálvese quien pueda. La doctrina del úselo y tírelo. Todo es desechable, todo es para mi beneficio individual. Entonces cada quien está viendo por lo suyo. Y dice, bueno, al fin salió un presidente que es capaz de decir las cosas. Ese presidente se parece a mí. ¿Por qué reproducen esos estándares de el escándalo y el que son disruptivos y todo esto? Porque la gente ya, después de estar sometida durante tanto tiempo a este lavado sistemático del pensamiento, en el que nos hacen ultra individualistas, y dicen, está bueno, al fin alguien está diciendo lo que nadie se atrevía a decir. Alrededor de eso es que se forman esas figuras. Ahora, la diferencia es que Milei, a pesar de que en la práctica es tan parecido a Bukele y a otras figuras de estas disruptivas, Milei no ha logrado aplastar a su adversario, y nunca ha tenido una posición política tan ventajosa y tan cómoda como la tiene Bukele, por ejemplo. Entonces, en su afán de terminar de desarticular a su principal adversario, que es el peronismo, que ya estaba en una situación difícil, si el peronismo venía de perder una elección y de generar mucho desencanto en la última administración del Partido Justicialista, y que casi que habían desbaratado ya sus liderazgos, y etcétera. Y ahora, ¿cómo es que están tan oxigenados? ¿Cómo es que tienen tanto vigor? Y que han obtenido una victoria muy importante en las elecciones de Buenos Aires hace un par de semanas. ¿Por qué? Porque el mismo Milei, la misma ultraderecha, el mismo proyecto de la Libertad Avanza, ha relegitimado la causa peronista y sobre todo la figura de Cristina Fernández de Kirchner. A mí no me sorprendería que el próximo presidente de Argentina sea Alex Kicillof, que es
todo apunta que va a ser el candidato peronista, pero el asunto es, no va a ser primera vez que los peronistas gobiernan, no va a ser la primera vez que vuelven al gobierno, porque ya lo habíamos visto cuando salió del poder Cristina, llega Macri y después entra Alberto Fernández otra vez. No basta con volver al gobierno, no basta. Hay que ejercer el gobierno de una manera que permita transformar las bases sociales y culturales para que la gente cambie su idea del sentido común. Porque si no nos van a seguir venciendo, nos van a seguir derrotando. Si nos ponemos nada más en ese juego de quién administra el changarro, es como que quién cuida el chalet en la mañana y en la tarde. No es así. Hay que reorganizar esas estructuras, pero no se puede hacer sobre la fuerza. Otra de las cosas, esto se me escapó decirlo ayer, yo tenía pensado decirlo, no pude, y creo que este es el mejor espacio para decirlo. Yo sé que aquí nos ve personas que tienen diferentes pensamientos, incluso gente de derecha, y está bien. Nosotros nunca hemos hablado de manera sectaria o dogmática solo para los que piensan como nosotros. Pero yo sí creo que vale la pena hacer una referencia de una figura que es muy respetada en este espacio, que fue Chafik Handel. Y Chafik dijo en algún momento, en El Salvador habrá socialismo solo si el país lo quiere, solo si el pueblo lo quiere. Y puede ser una frase que puede pasar desapercibida para cualquiera, pero tiene una dimensión bastante profunda. Que un liderazgo, que una de las principales figuras, si no es que la más importante de tiempos modernos, del proyecto socialista te diga, solo va a haber socialismo si la gente quiere, ¿qué te está diciendo? Que para impulsar un proceso de cambios profundos, llámese socialista, llámese revolucionario, el nombre que le quieras, transformador, lo que le quieras poner, para impulsar ese proceso de cambio, es indispensable que la gente esté apropiada de ese ideario del cambio, que lo defienda, que lo haga suyo. Pero si solo un puñado de gente viene y dice, bueno, aquí ya vino la revolución y vamos a hacer cambiar todo esto, pero la gente no está de acuerdo, no va a ser sostenible. Por eso cuando se daban esos debates que había gente diciendo que el derecho a la insurrección, que ya Bukele ya no lo sacamos así, decían unos, hay que salir. Perdón, pero ¿y usted y cuántos pelones más? ¿Cuánta gente verdaderamente está dispuesta a que haya un cambio no democrático en el gobierno? En este momento no es viable. Este tipo de procesos siempre tiene que contar con el respaldo social, tiene que estar bien instalados en el ideario de la gente, ¿no? Por eso, ante todo, esto es una disputa del sentido común. Y los proyectos de transformación de la sociedad tienen, ante todo, que prepararse para esa disputa del sentido común, de nuestra idea sobre el bien, de nuestra idea sobre la estabilidad, de nuestra idea sobre la paz, de nuestra idea sobre la libertad, de nuestra idea sobre la democracia incluso. Voy a leer comentarios, Ramiro. Buenos días, compañeros, nos dice Fátima Chiquillo. Este tema es la base de todo. La mayor parte de la población no entiende el significado de, en mayúscula, funcionario público. Por eso, esta gente como la señora procuradora se burla en cámara sin importarle las consecuencias. Porque sabe el tipo de pueblo que tiene. Un pueblo que ha sido sometido a la ignorancia por décadas. Parafraseando al invitado de hoy. Si no quieren que se les haga auditoría, entonces no se metan a la función pública. Hagan cualquier cosa menos servir a la gente. Vamos, comentarios en... ¿Cómo se llama esto? En YouTube. Carlos Iván López, buenos días, primer like, se ve y se escucha muy bien, muchas gracias. Así nos tienen que decir siempre, se escucha mal, se ve bien, cualquier cosa, para que esa es la retroalimentación que nosotros recibimos. David, buen día Francisco, y a su invitado Ramiro desde Costa Rica. Emérita Rodríguez, saludos para todos los conectados pensantes. Lloviendo fuerte en San Miguel, sí, también denos su reporte. Acá en el sur ha calmado, como dicen, ha mermado la lluvia, pero está gris completamente. Estábamos observando que hay algunos árboles que han sido
que se dieron y han caído de esos árboles más frondosos. Hay una persona fallecida soterrada también, muchas calles inundadas, otras en pésimo estado, crecida de ríos, porque ha llovido todo el fin de semana, quizá ayer en el día dejó de llover en algunos sectores, pero tarde noche ya volvió. William Berrío, saludos Francisco y Ramiro y toda la comunidad de la RR, gracias. Dina Gutiérrez, buen día a todos. Armando Ortiz es solo la figura potenciada de un proyecto llamado Bukele, que consiste en la aplicación de la Carta del Imperialismo, aplicada por Europa y Estados Unidos en África por más de 200 años. Qué duro pensar eso. Sí. Y ahora, con un viraje y énfasis en América Latina por sus recursos naturales, es la misma receta que en África. No lo había visto jamás así y me preocupa grandemente. Sí. Juan Rodríguez, gracias a Euskadi por su apoyo a la causa popular. Gracias, sin duda. Muchas gracias, claro que sí. Luis Carrillo, buenos días desde San Salvador Centro. Escuchando a Ramiro el Bueno. Y siguen con eso. Y siempre con buen análisis. No voy a terminar de entender esa parte. Es porque soy bueno, no hay que darle más vuelta. Sedhu, saludos para todos. Gracias, Sedhu. William, pero tienen a exfuncionarios presos por haber ejecutado el presupuesto de su institución y recibido sus salarios. Correcto. Sí. De lucrarse, no de servicio al pueblo. El milagro económico es solo para los NI. Correcto, Francisco. Ana Rosibel, buenos días. Gracias por darnos información que otros no dan. Tienen presos por pagar renta, aún sabiendo que si no pagaban renta, los mataban. ¿Serán esos los delincuentes? Eso se llama injusticia. Claro. ¿Cuánto dinero se han robado? ¿Alguien lleva la cuenta? Será interesante. La falta de transparencia va a hacer que quizá no lleguemos a saber la cantidad. Sí. Milei y Bukele son los dos sionistas vendepatrias. Milei está muy interesado en regalarle tierra a Argentina a los israelíes. Pero ahí no se van a dejar. La vulgarización de la política. El pueblo salvadoreño nunca aprende. La pasada insurrección la empezaron 10 muchachos y muchachas. Qué motivador, ¿no? 10 muchachos. No, claro. y Y bueno, con este último comentario, yo no voy a desmerecer jamás la iniciativa que tengan. O sea, los procesos de masas nunca van a ser de masas desde la entrada. Siempre tiene que haber núcleos, facilitadores, gestores, aglutinadores, conductores. El tema es que tiene que haber alguna subjetividad compartida. Si uno se pone doctrinario con eso, los clásicos hablaban de las condiciones objetivas y subjetivas. Sí. Entonces, para que existan condiciones subjetivas, tiene que haber una agudización de las condiciones objetivas. Entonces, aunque el grupo sea pequeño o grande, si las condiciones subjetivas no están por lo menos en una base, va a ser muy difícil que un proceso avance. ¿Cuál es la gran tarea? Acelerar las contradicciones para que las condiciones subjetivas se vayan dando cada vez más. Y ahí va a empezar un proceso de cambio más profundo. Miriam Méndez, buen programa. Ahí vamos progresando. De eso se trata. Ricardo Mejía, buenos días. Rico invierno. Lástima que han talado muchas montañas y el centro parece lagos, las calles de nuestro país en el centro. Sí, eso es bastante complicado. Buenos días, nos dice Rosa Salvaje. Rosa Salvaje, soy yo, Verónica Castro. Merlin Cruz, saludos Francisco y Ramiro. Un saludo, los escucho mientras voy conduciendo, nos dice Lucrecia Landaverde. Gracias. Saludos. Qué buena intervención. Llueve en el país desde hace rato, nos dice 503 SV. Griselda Rodríguez nos manda saludos, o Griselda simplemente, perdón. Adelí, good morning. José nos manda saludos desde Houston, Texas. Feliz día, voy de camino, espero de que vaya muy bien. David Barahona, buenos días, está Ramiro el Bueno, el que está en España y está
Es una de las explicaciones del apodo, creo. Carlos Demócrata, buena actividad la de Euskadi. ¿Así se dice? ¿Euskadi? Sí, Euskadi. ¿Verdad que, mire, confirme Carlos Demócrata? Porque yo estaba viendo, se estaba transmitiendo y yo estaba viendo en mi teléfono aquí a la par. Los comentarios y vi un par de comentarios. Pero, ¿verdad que de él fueron? Sí, de él. Lástima que yo no tuve acceso a verlos en el momento, porque creo que hubiera sido valioso compartirlos. Y no sé en cuál, que yo estuve revisando, no sé si en la transmisión en vivo o en otra, pero me parece que es él que ha escrito hay un texto un poco más, por favor que nos... Sí, hay uno más confirme. De él y de otras personas también. Que son ya un texto posterior. Un poco más, eso. Y a mí me pareció bastante valioso, y yo creo que ese ejercicio hay que irlo haciendo o sea, es que no vamos a estar de acuerdo en todo, pero si eso es lo que se está pretendiendo, pues promover el debate. Pero yo un texto leí que me pareció, que yo dije, bueno, estos eran elementos que valían la pena incorporarlos ayer y que hay que, sí. Y que hay que valorarlos. Y ese es el nivel de aporte que se agradece, o sea, y es el nivel de debate, de reflexión al que tenemos que llegar. Si nosotros nos ponemos aquí como que somos las vacas sagradas y que todo lo que nosotros decimos tenemos la razón, tan diferentes no vamos a ser de estos otros a los... Bueno, diferentes porque nosotros por lo menos sobre las ideas nos estamos debatiendo. Ellos... Tenía buen rato de no escuchar ese término, las vacas sagradas, pero tenía ratos. Saludos, buen programa, mañana lluviosa, María Idalia Marroquín. Carlos, escuché a Cayetano en el barcito y quedé petrificado al escuchar que en un argumento a favor, que hizo un argumento en favor o en contra de Bukele. Es si representa o no el imperialismo o la oligarquía. ¿En serio? No sé. Gracias a Rommel, que ahí se está uniendo, a Loop, el caminante, en fin, todos los que continúan esta travesía de la transmisión. Ramiro Navas, 8:17 en El Salvador. Me imagino que son las 3:17 o 4:17. 4:17. Llevamos 8 horas. 8 horas de diferencia, así es. Está por cambiar, ¿no? No sé. Falta todavía para cuando empiece el invierno va a cambiar. ¿Y cuándo comienza? Aquí ya hasta va a terminar. Falta. Falta que de aquí se vaya para allá. Esa es de mis conversaciones favoritas aquí, porque dice, bueno, y para adaptarse a las estaciones, ¿no? Y la gente dice, ¿cómo son las estaciones allá? Y yo, allá no hay estaciones, le digo, unos días llueve y otros días hace un gran calor. El otoño, ¿qué es eso? Sí, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. Bueno, Ramiro Navas, muchas gracias por habernos acompañado y lo invito a la próxima semana a que estemos conectados nuevamente. Sé del sacrificio que se hace por la diferencia de horas y me van a decir, no, pero ya está de tarde. No, pero el profeta también come, ¿verdad? Hay que ver qué se hace. Sí, no, miren, de hecho, sí, yo ahí vamos, créanme que estamos haciendo un esfuerzo grande por mantenernos, como saben, eso, ¿verdad? Siempre hay actividades que se deben hacer, pero en la medida de lo posible vamos a seguir en este espacio de los martes. Y luego el proyecto, esta iniciativa, hay que mantenerla a flote de la manera que sea, con sus comentarios, con sus contribuciones, y por supuesto que hay como un aporte, ¿no? Y de parte de este servidor, ya sea en el espacio de los martes o de otra manera, pero siempre vamos a estar a bordo de este barco. Ya les está anunciando que se va, mire. Así suave. Estoy anunciando que estamos haciendo todo lo posible por mantenernos aquí al pie del cañón como debe ser. Perfecto. Ramiro, abrazo en la distancia, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, y a todos nuestros amigos y amigas. Esta plática la repetimos en el streaming, o sea, la radio en línea a las 7 por la noche con Ramiro Navas, al igual que la máquina del tiempo que viene a continuación. Hoy no tendremos conferencia con el secretario general del FMLN, no hubo esta semana, pero esperemos que la próxima tengamos nuevamente. Saludos, Irma, a todos los que continúan con radio larr.com. Siempre
tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.